del 12 de diciembre del 2012 da a ponderar una serie de valores que les voy a mencionar en qué consisten. Consisten eventualmente en que sobre el principio de inmediación tienen más fuerza otros principios u otros derechos. Esto surge a raíz de una, me parece a mí, indebida traslación de una tutela como soporte de esta casación, en donde la tutela cuestiona una repetición de un proceso penal donde existe un acusado menor de edad y considera que no puede repetirse el proceso porque se le estaría generando una violación a este menor de edad que, ponderada a los ojos de la Corte Constitucional, le trae más daño que beneficio. La Corte Suprema, al tomar esta tutela, lo que está diciendo es: jueces, aquí ya no me importa si hay cambio de jueces o no en el transcurso de la audiencia. Lo que me importa es que se ponderen los derechos que están en juego y el principio de inmediación va a ceder espacio a derechos de otra naturaleza que considera la Corte son primordiales. ¿Cuáles son esos derechos que considera la Corte superiores al principio de inmediación? El derecho que tienen las víctimas frente al proceso, el derecho que tienen eventualmente las personas menores de edad a que no se repita, o tres, en los casos en que haya posibilidad de que el testigo que ha sufrido amenazas se le genere un perjuicio mayor si se repite la audiencia. En la realidad colombiana, estos tres ejercicios, tenemos que decirlos claramente, son el pan de todos los días. Y el principio de inmediación va a pasar a un segundo lugar, y ya pasó con esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia como principio nuclear de la Ley 906. Dice la Corte Suprema de Justicia que entonces se evalúa el principio desde tres nortes obligatorios. El acceso a la administración de justicia va a ser un limitante de ese principio de inmediación. El otro caso va a trabajarse sobre los otros derechos o los otros principios. Y finalmente recuerda la Corte un elemento que me parece también, desde la manera más respetuosa pero crítica, confunde la Corte Suprema de Justicia. Al afirmar que cuando el mismo régimen procesal penal contempla la prueba anticipada, está limitando el principio de inmediación. Nada más lejos que esta afirmación frente a la consideración de la prueba anticipada, porque efectivamente la prueba anticipada es una excepción que tiene unas justificaciones en concreto. Y a la vez, dice la Corte Suprema de Justicia, que también se justifica la limitación porque la segunda instancia o el derecho a recurso tampoco se genera dentro de la inmediación porque no hay repetición de la práctica de la prueba de segunda instancia. Miren entonces lo que está tomando la Corte Suprema de Justicia como parámetro para trabajar sobre esta limitación al principio de inmediación. Dos excepciones claramente definidas en la ley que no pueden convertirse en la regla general para hablar de que el principio de inmediación debe ser limitado. En estos casos, a pesar de que en esta sentencia se verifica que hubo modificación de juez, que no hubo la secuencia correspondiente, que hubo una serie de dilaciones en las audiencias, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que no ha tenido ninguna otra después de esa, decide no declarar la nulidad del proceso porque no hay violación del principio de inmediación. Aquí estamos ante una coyuntura bien importante y bien interesante. La coyuntura radica en dos aspectos que yo quiero someter a la consideración de todos ustedes
y que tienen que ver con lo siguiente. Muchas de las sentencias, y en particular las sentencias que les voy a mencionar, 32.196 del 2010, 32.556, 32.829, trató la Corte Suprema de Justicia de justificar la no declaratoria de nulidad porque era simplemente una irregularidad. Y miren que ya estamos hablando de 2010, una modificación absoluta de la Corte en su posición, pero en esta del 2012 que les traigo hoy, ya dice definitivamente que la nulidad no se puede dar porque sería más perjudicial repetir el proceso que generar efectivamente la declaración de primacía del principio de inmediación. Y empezamos a ver algo bien particular. La Corte Suprema de Justicia no solamente en este punto ha variado jurisprudencia. El último año la Corte Suprema de Justicia en Ley 906 ha variado 6 puntos fundamentales de la jurisprudencia que estaba construida en términos de estos elementos. Y entonces viene aquí la pregunta a ustedes y ojalá podamos resolverlo a lo largo de esta intervención y si no, para que ustedes lo mediten y lo evalúen y lo puedan aplicar cada uno en su rol. La pregunta sería, si la Corte Suprema de Justicia tiene efectivamente el carácter de órgano de cierre y sus decisiones obligan cuando hay línea jurisprudencial, y la línea jurisprudencial se edifica sobre una serie de sentencias repetitivas en donde hay unas afirmaciones categóricas que sientan doctrina jurisprudencial. La pregunta es, ¿esta sentencia qué efectos tendría de obligatoriedad para los jueces penales en términos de declaratoria? Sobre estos supuestos, veamos cómo la Corte en esta decisión del 2012 declara que el Tribunal de Pereira, que ha decretado una nulidad con ocasión del apego a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se ha equivocado porque la Corte Suprema de Justicia hoy está reevaluando su criterio. 2. La Corte Suprema de Justicia no ha generado línea jurisprudencial sobre esta reevaluación o cambio. 3. Lo más llamativo, los magistrados que fallaron en su ocasión en el año 2010 y 2011 no salvaron el voto en esta ocasión. 4. Si los procesos que fueron fallados en el año 2011 por generar o creyendo que había nulidad, podrán ser objeto de violación al principio de igualdad de los otros sujetos que efectivamente en las mismas circunstancias la Corte ha considerado hoy que no tienen el derecho a invocar el principio de inmediación. Miremos cómo todos estos elementos, y quizás esa es la reflexión que desde el principio les quiero hacer yo a ustedes, llevan a considerar que ya hoy, por ejemplo, acabado el decreto de los jueces de descongestión en Bogotá, la mayoría de jueces están blandiendo esta decisión para afirmar que pueden los nuevos jueces fallar en asuntos no conocidos en audiencia pública, y frente a estos elementos, la sentencia que van a esgrimir como fundamento de su decisión es la sentencia del 2012 de 12 de diciembre. Esto lleva a otro cuestionamiento mucho más grave, y es que las variaciones jurisprudenciales, algo que estamos notando con permanente asombro, de la noche a la mañana la Corte Suprema de Justicia o el tribunal correspondiente, sin ninguna otra justificación, introduce un criterio
que trata de anular todos los elementos que la Corte Suprema ha traído como parte de esa línea jurisprudencial. Ese punto en particular llevaría a interrogantes futuros como los siguientes. ¿Qué pasa cuando la Corte Suprema de Justicia está dividida en términos de jurisprudencia frente a la posición mayoritaria hasta ahora de que se genera nulidad? Y miren que la Corte Suprema sentó unos parámetros violentos en cuando se genera nulidad, que son los siguientes. Cuando se verifica que el juicio no se agotó en una sola audiencia, cuando no fue continuo ni las sesiones fueron continuas, cuando se extendió sin medida innecesaria e irracionalmente por largos intervalos de tiempo, cuando fue presidido por varios jueces y las pruebas fueron practicadas por varios jueces al mismo tiempo. El juez que anunció el sentido del fallo no es el que practicó la prueba y el que profirió la sentencia no es ni el que anunció el sentido del fallo ni el que practicó la prueba. La Corte Suprema venía clarísima frente a esos elementos hasta el año pasado, noviembre del año pasado. Hoy en día dice, esos elementos que yo planteé tan claramente en esas sentencias tienen que tamizarse. Y dentro de la reevaluación concluye la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 38.512 lo siguiente. El principio de inmediación no es un principio toral del debido proceso. El principio de inmediación sufre limitaciones con consideración a ciertos aspectos. No hace parte del núcleo fuerte del debido proceso. Los pactos internacionales no lo contemplan como vacilar del debido proceso. La impugnación, la prueba anticipada constituyen limitación al principio de inmediación. Y por lo tanto, concluye la Corte Suprema de Justicia en esta decisión, el principio de inmediación debe ceder ante otros derechos fundamentales y de mayor peso que el principio de inmediación. Sentencia, diciembre del 2012. Obviamente, ya veremos cómo los procesos de casación, en donde fueron concedidas las nulidades o negadas desde este tópico, podrán ser objeto por lo menos, de intentar una revisión frente al cambio jurisprudencial si se entiende que la Corte tiene allí un peso categórico frente a esta nueva jurisprudencia. Segundo, el problema que se presenta ante los jueces que decretaron nulidades por la variación de los jueces en audiencia y los casos que van a llegar y que van a ser objeto de revocatoria de esas nulidades que seguían en un todo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En tercer lugar, ¿qué va a pasar con los cambios de los jueces hoy en día